Como Pedro llegó a ser discípulo de Jesús. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, mientras las aguas del mar de Galilea permanecían en calma, reflejando la luz como un espejo inmenso. La orilla se llenaba poco a poco del murmullo de los pescadores que, tras una larga noche de trabajo, regresaban cansados. Era una mañana como tantas otras, o al menos, eso pensaban. Simón, robusto y curtido por años de trabajo en el mar, jalaba con fuerza las redes vacías, su rostro reflejaba frustración. Junto a él, su hermano Andrés le ayudaba a desenredar los nudos húmedos y pesados. Habían estado toda la noche en el agua, remando y lanzando redes una y otra vez, sin lograr atrapar ni un solo pez. La pesca no era solo su trabajo, era su sustento. Cada pez capturado era alimento para su familia, intercambio para obtener pan, aceite o leña. Esa mañana, cada red vacía pesaba más que el plomo en sus corazones. La fatiga no era solo física, era también emocional. Mientras terminaban de lavar sus redes en la orilla, entre los grupos de pescadores comenzaron a correr murmullos. Ahí viene Jesús. ¿Has oído lo que hizo en Caná? Dicen que sana a los enfermos. Jesús de Nazaret, el maestro de quien muchos empezaban a hablar, caminaba entre la gente. No vestía como los rabinos famosos, no tenía ejército ni ropajes lujosos. Su sola presencia imponía una paz inusual. No parecía buscar atención, pero donde él estaba, la gente se reunía casi de manera natural, como si sus almas lo reconocieran antes que sus ojos. Simón, distraído entre sus pensamientos de redes rotas y redes vacías, apenas levantó la vista cuando Jesús se acercó. Pero Jesús, mirándolo directamente a los ojos, le sonrió con una gentileza firme y le pidió: Simón, apártate un poco de la orilla con tu barca. La petición tomó a Simón por sorpresa. ¿Cómo negarse? Aunque estaba cansado y frustrado, algo en la mirada de Jesús, una autoridad serena, una esperanza nueva, lo movió a obedecer. Sin decir una palabra, empujó la barca al agua, subió a bordo, y dejó que Jesús se sentara. Desde la barca, un poco alejado de la multitud que ya se amontonaba en la orilla, Jesús comenzó a enseñar. Su voz era clara, llena de sabiduría, y aunque hablaba de Dios, no era como los fariseos que imponían cargas pesadas. Había ternura en sus palabras, había vida. Simón, sentado junto al maestro, remaba suavemente para mantener la barca estable, pero en su corazón, algo nuevo comenzaba a despertar, una inquietud, una esperanza, un llamado que aún no comprendía. Era el comienzo de una historia que cambiaría su destino para siempre. Cuando Jesús terminó de hablar a la multitud desde la barca, un profundo silencio llenó el aire, como si el mismo mar se hubiese quedado quieto para escuchar. La gente en la orilla aún miraba con atención, pero Jesús volvió su mirada hacia Simón, quien había estado escuchando en silencio mientras remaba. Entonces, con una voz llena de firmeza y ternura, Jesús le dijo: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. Simón, aún jadeando ligeramente por el cansancio de toda la noche sin resultados, dudó por un momento. Se pasó la mano por la frente, quitándose el sudor, y con una mezcla de respeto y sinceridad respondió: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra, echaré la red. Era una respuesta cargada de cansancio, pero también de fe. Aunque la lógica del pescador le decía que no tenía sentido, el mejor momento para pescar era durante la noche, no a plena luz del día. Algo en la autoridad de Jesús lo impulsó a obedecer. Con un movimiento rápido, Simón y Andrés prepararon las redes una vez más. El crujir de la madera de la barca, el murmullo del agua, y los latidos de su propio corazón eran los únicos sonidos que lo acompañaban mientras echaban la red al mar abierto. Por unos segundos, todo parecía igual, solo el vaivén del agua, el cielo abierto, y el peso de la esperanza. Pero de repente, un tirón violento sacudió las redes. Simón, sorprendido, tiró de ellas con fuerza, y sus ojos se abrieron de par en par, las redes estaban repletas de peces. Tantos, que comenzaban a romperse por el peso. Andrés, ayúdame, gritó Simón, mientras luchaba por sostenerlas. Señaló hacia la orilla, llamando a sus compañeros en la otra barca, probablemente a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, para que vinieran a ayudar. Remaron rápidamente hacia ellos, y entre todos llenaron las dos barcas hasta casi hundirse de tantos peces. Simón, asombrado, dejó caer la red y se arrodilló ante Jesús en medio de la barca. Con lágrimas en los ojos, temblando de reverencia y temor, exclamó: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón había visto muchos días en el mar, había vivido tempestades y redes llenas, pero nunca había visto algo así. Sabía que estaba ante alguien mucho mayor que un simple maestro. Estaba frente al poder de Dios. Jesús,
con una sonrisa llena de compasión, puso su mano sobre él y le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese instante, en medio del mar, entre redes rotas y barcas llenas, Simón comprendió que su vida nunca sería igual. El pescador de Galilea había encontrado un nuevo propósito. Cuando llegaron a la orilla, dejaron todo, las barcas, las redes, incluso la pesca milagrosa, y siguieron a Jesús sin mirar atrás. El tiempo pasó desde aquel primer milagro en el mar. Simón, junto a su hermano Andrés y otros discípulos, siguió a Jesús a donde él iba: aldeas, sinagogas, campos abiertos. Vieron milagros, oyeron palabras que incendiaban el alma, y vivieron momentos que desbordaban fe y también asombro. Pero en el corazón de Simón aún habitaban luchas. Era impulsivo, a veces dudaba, otras veces hablaba sin pensar. Amaba profundamente a Jesús, pero aún no comprendía del todo la magnitud de su llamado. Un día, en la región de Cesarea de Filipo, Jesús reunió a sus discípulos en un momento de especial intimidad. El maestro los miró con una mirada profunda, y les hizo una pregunta que traspasó el aire. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Los discípulos comenzaron a responder. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que Elías. Otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús los escuchaba en silencio, dejando que las palabras flotaran. Pero entonces, hizo una segunda pregunta, directa al corazón. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? El silencio cayó sobre el grupo. Era una pregunta que exigía más que palabras, exigía convicción. Y fue Simón quien, impulsado por la fe que ardía en su pecho, se adelantó y respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En ese instante, la atmósfera cambió. Jesús sonrió, no solo porque Simón había dicho la respuesta correcta, sino porque lo había hecho movido por una revelación divina. Entonces, Jesús proclamó con solemnidad: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16, 17-18. Simón recibió un nuevo nombre, Pedro, en griego, Petros, que significa roca. Ya no sería solo el pescador de Galilea, sino el hombre firme sobre el cual Cristo levantaría una comunidad de fe indestructible. Pedro no era perfecto, tendría momentos de debilidad, incluso negaría a Jesús en una noche oscura, pero también sería restaurado, fortalecido y transformado por el amor y la gracia de su Maestro. Desde aquel día, el nombre de Pedro quedó escrito en la eternidad. La roca humana, imperfecta pero firme en fe, sería un instrumento clave en el plan divino. Así comenzó el legado de Pedro, el apóstol de la esperanza, el hombre que, después de conocer a Jesús, nunca volvió a ser el mismo. El viento era frío aquella noche en Jerusalén. El ambiente estaba tenso, cargado de temor y traición. Jesús había sido arrestado, y mientras era llevado de un lado a otro para ser juzgado, sus discípulos, aquellos que juraron no abandonarlo jamás, se dispersaron como ovejas sin pastor. Pedro, el mismo que había prometido horas antes: «Aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré». Mateo 26:33. Lo seguía ahora de lejos, entre sombras, escondido entre la multitud que se arremolinaba en el patio del sumo sacerdote. Frente a una fogata encendida, Pedro trataba de pasar desapercibido, calentándose las manos mientras miraba de reojo lo que ocurría dentro. De repente, una criada lo reconoció. «Tú también estabas con Jesús el Galileo», dijo señalándolo. El corazón de Pedro latió violentamente. El miedo lo envolvió como una ola oscura. Rápidamente respondió: «No sé de qué hablas». Se alejó, pero otra criada lo vio y dijo a los presentes: «Este también estaba con Jesús de Nazaret». Pedro, ahora más asustado, volvió a negar: «No conozco a ese hombre». Finalmente, un grupo lo confrontó, diciendo: «Claro que tú eres uno de ellos, hasta tu forma de hablar te delata». Entonces Pedro, lleno de pánico, juró: «No conozco a ese hombre». En ese mismo instante, un gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Una punzada atravesó su alma. Se giró, y en medio del alboroto, sus ojos se cruzaron con los de Jesús. No fue una mirada de condena, sino una mirada de dolor y amor inmenso. Pedro salió corriendo del patio y lloró amargamente. Mateo 26:75. Lloró por su cobardía, por su debilidad, por haber fallado al amigo que amaba más que a su propia vida. Pasaron los días. Jesús fue crucificado,
sepultado, y gloriosamente resucitado. Pero en el corazón de Pedro aún pesaba su traición. Una mañana, junto al mar de Galilea, el mismo lugar donde todo había comenzado, Pedro volvió a pescar con algunos discípulos. Tras una noche infructuosa, un hombre desde la orilla les gritó: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Lo hicieron, y la red se llenó de peces. Entonces Juan, el discípulo amado, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Pedro, sin pensarlo, se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Allí, junto a un fuego de carbones encendidos, el mismo tipo de fuego junto al cual lo había negado, Jesús lo esperaba. No con reproches, no con juicio, sino con un desayuno y una pregunta. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba, y 3 veces Pedro reafirmó su amor. Era como si, una a una, Jesús estuviera borrando las 3 negaciones, sanando la herida profunda de su corazón. Finalmente, Jesús le dijo: «Sígueme». En ese instante, Pedro fue restaurado. No como un hombre perfecto, sino como un hombre quebrantado y sanado, fuerte en la gracia, listo para ser el líder que el Señor había llamado, la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Y Pedro, esta vez, lo siguió sin miedo, hasta el fin. Después de aquel encuentro en la orilla del mar, Pedro ya no era el mismo. Ya no era solo el pescador impulsivo que actuaba por emoción, ahora era un hombre forjado por el amor, la gracia y la misión. Jesús ascendió a los cielos ante los ojos de sus discípulos, prometiéndoles enviar al Espíritu Santo. Obedeciendo su palabra, Pedro y los demás esperaron en Jerusalén, reunidos en oración, llenos de expectativa pero también de incertidumbre. Entonces, en el día de Pentecostés, sucedió algo extraordinario. Un viento recio llenó la casa donde estaban. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron en otros idiomas, predicaron con poder, y la multitud que se encontraba en la ciudad, hombres de muchas naciones, quedó asombrada. En medio de la confusión, Pedro se levantó. Aquel hombre que una vez había negado a Jesús por miedo a una criada, ahora se ponía de pie ante miles, lleno del poder de Dios. Con voz fuerte y clara, proclamó: «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, pero Dios le resucitó, librándolo de los dolores de la muerte». Hechos 2, 22-24. Pedro no predicó con temor. Predicó con fuego. Ese día, 3000 almas creyeron y fueron bautizadas. Y así nació la iglesia. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en un pilar fundamental del cristianismo. Sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús. La sombra de Pedro al pasar tocaba a los enfermos y ellos sanaban. Hechos 5:15. Predicaba a las autoridades, desafiando al Sanedrín, diciendo: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Sufrió cárceles, azotes y persecuciones. Pero nunca más negó a Jesús. Cada golpe, cada amenaza, fortalecía más su fe. Pedro también tuvo visiones. Dios le mostró que el mensaje del Evangelio era para todos, no solo para los judíos, abriendo así el camino a la predicación a los gentiles. Pedro bautizó al centurión romano Cornelio, y vio cómo el Espíritu Santo descendía también sobre ellos. Cada día, Pedro entendía más el peso y la belleza de aquel llamado, ser pescador de hombres. Ya en sus últimos años, Pedro siguió firme. En Roma, donde la persecución contra los cristianos era brutal bajo el mandato de Nerón, Pedro fue arrestado. Sabía que su muerte estaba cerca. Pero esta vez, no huiría. No negaría. No se escondería. Cuando llegó el momento de ser ejecutado, Pedro pidió un favor: ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Así, el pescador de Galilea, la roca de la fe, entregó su vida en testimonio del amor que nunca lo abandonó. Su legado perdura hasta hoy. Pedro, el apóstol valiente, el testigo de la gracia, el hombre que un día, frente a una simple red vacía, escuchó una voz que cambiaría su vida para siempre. Sígueme. La historia de Pedro nos enseña que Dios no llama a los perfectos. Llama a los dispuestos. Pedro no era un sabio ni un hombre poderoso. Era un pescador sencillo, con miedos, impulsos y errores. Negó a Jesús en su peor momento. Cayó. Lloró. Se quebró. Pero también fue perdonado, levantado,
restaurado. Pedro nos recuerda que nuestras fallas no son el final de la historia. Que en cada caída, Jesús nos tiende la mano y nos pregunta, no para juzgarnos, sino para restaurarnos. ¿Me amas? El Señor no vio a Simón el pescador por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser, una roca. Y así también nos mira a nosotros. No ve solo nuestros errores, sino el propósito eterno que sembró en nuestro corazón. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si crees que ya no eres digno. Dios sigue llamándote, como llamó a Pedro, para que seas instrumento de amor, esperanza y fe en este mundo. Tú también puedes ser una roca. Firme no por tu fuerza, sino por la gracia de aquel que te amó primero. Hoy, el mismo Jesús que caminó por Galilea, que miró a Pedro a los ojos junto al fuego, te llama a ti y te dice: sígueme. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete al canal. Y acompáñanos en este hermoso camino de conocer más a Jesús. La voz de los milagros.